Amigos de Letra Capital, estamos con el escritor Eric Benítez para hablar de su primera novela, El futuro es una máquina que nunca se apaga, publicado por Alfaguara. ¿Cómo estás, Eric? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Gracias por la invitación. no, al contrario. La novela, digamos que tiene varias aristas por los cuales entrar. Es una novela que está ambientada más o menos, digamos, es una novela de época de alguna manera, ¿no? Porque trata de los fines de los 80, inicios de los 90, eh, y narra un poco, digamos, el momento anímico de la época de los adolescentes, de la época, eh, el escepticismo, ¿no? El no creer en nada, pero al mismo tiempo en buscar creer en algo, ¿no? Se buscaba tratar de aferrarse a algo, y en el caso particular del protagonista ese aferrarse a algo está más o menos vinculado a la búsqueda, y a la búsqueda de un padre, ¿no? Que más o menos se prefigura a lo largo de la novela, y al final hay una sutil confirmación, digamos, de la búsqueda, ¿no? del protagonista. Va más o menos por ahí. Sí, claro, yo en realidad surgió una figura bastante interesante, que era la del no padre. O sea, no es el padre ausente, sino es que no estaba ahí. O sea, habían personas que sí podrían serlo, pero no lo eran. Y me surgió esa figura medio rara. Una persona que parece ser, pero no lo es, ¿no? Y bueno, cuando tú dices narrador, narrador significa, es porque nuestro personaje principal no tiene nombre. Y bueno, sí es una búsqueda, es más que todo una búsqueda que entre comillas se da sobre un policial, pero va llevando otras cosas, ¿no? En realidad Claro. sugiere que es un policial, pero no lo es al final. Claro, digamos que hay dos búsquedas. Una búsqueda, digamos, más superficial, que es La tiene que ver acción, con la clave sí, policial. ¿No? el clave policial, sí. Eh, Y la otra es la búsqueda que está más socavada, más enterrada uh-huh, y que se demuestra con las acciones y con lo que te va contando, pues el narrador principal. uh-huh. Eh, a mí me llama la atención siempre el origen de las historias. Ya, cuéntame. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace la novela? Es decir, digamos, ¿cuál fue el disparador? ¿Tuviste una primera idea, una imagen, de repente una canción? Porque la novela está tembrada de música también, ¿no? Sí, está sembrada de música, aunque yo no soy un melómano, pero bueno, me gusta la música como a cualquiera. Esta novela surgió, pues, esta novela la terminé en noviembre del 2017. O sea, hace 2 años que ya estaba terminada. Y tú sabes que los procesos editoriales, tú sabes cómo demoran y todo lo demás, ¿no? Pero se dio, sí. Yo siempre estaba buscando hacer algo sobre un héroe. Como había leído tanto sobre superhéroes y todas esas cosas, y al final surgió este personaje Mauricio, que es el pata que uno siempre admira del barrio, ese que tú siempre dices que sabe más que tu papá cuando eres niño y Claro. tienes y piensas que wow, que es 2 años mayor que tú y sabe más pendejadas que tú, pero al final pues no es nadie, también igual que tú, ¿no? Y bueno, y lo del tema de la pérdida sí surgió fue un evento familiar que surgió hace años y que tenía estas dos cosas y las uní. Espero que se hayan soldado bien, ¿no? Eso es lo que más temía, que nadie entendiera lo que estaba pasando, porque es bastante fragmentado el asunto. Uh-huh. Ahora que hablas digamos, de lo fragmentado de la novela, en realidad es una de las cosas que a mí me hizo que me gustara la novela, ¿no? Aparte de otras cosas, es la estructura, ¿no? Eh, ¿Cómo decidiste estructurarla así? ¿Además es un plan previo o lo fuiste descubriendo en el camino? Lo fui descubriendo en el camino, los primeros capítulos los fui descubriendo en el camino y conforme avanzaba iba de futuro a pasado, siempre teniendo pues una especie de bitácora para saber qué estaba haciendo, porque si a veces me perdía, a veces las cosas no coincidían y al final fue bastante difícil tratar de unir las dos cosas, o sea, fue bastante difícil. Ya tenía Yo quería que el pasado fuera recontra simple, sin muchos personajes, para que no se confundiera, ¿no? Y, y el presente que narra ahí, el presente que narra ahí ya se complica un poco más, ¿no?
con referencias del pasado. Claro. Pero en realidad mi miedo fue cuando terminé que nadie iba a entender nada. De verdad. De verdad se la pasaba a ciertas personas y les decía, pero dime por favor si se entiende. Porque en realidad yo tenía mucho miedo de eso. Yo me iba a entender un par de locos y yo, y no sé si esto va a funcionar. La presenté con miedo a la editorial. Pero al final me dijeron que estaba todo bastante claro. Y eso fue lo que, bueno, ajustándole un par de cosas, no me dijeron ajustarlo. Pero me resultó, estoy bastante sorprendido que la gente no tiene ningún tipo de confusión al momento de lo que me gustó es que al parecer los tiempos están bien marcados y no hay confusión. Eso es lo que me ha gustado. Sí. Porque yo también, Carlos, decía, pero Carlos, de repente no entendió nada, por eso, no sé, dije, pucha. Pero al final sí, todo claro. Sí, de hecho eso es un mérito de la novela también, ¿no? Porque, claro, no es una estructura lineal, ¿no? Sino hay una estructura fragmentada con saltos del tiempo, ¿no? Hay un presente, sí. Claro, ha muerto el primo del protagonista. Y él claro, esa es la premisa. Pasado, ¿no? La premisa es que ha muerto el primo del protagonista, claro. Del narrador, y él quiere saber qué ha pasado. Pero para esto también te cuentan una historia de atrás, claro. de hace años, de hace como 10 años o más, y que tiene que ver de una manera sutil, pero que no, o sea, y yo tenía miedo de eso, o sea, tenía miedo que el lector diga, pero ¿para qué me cuenta esto? O sea, ¿qué clase? Ni siquiera hay una relación circunstancial, nada, dije, pero al parecer sí se ha entendido bien. Ahora, otra de las cosas que me gustó de la novela es la atmósfera, ¿no? Has logrado construir una atmósfera bastante subyugante, digamos, ¿no? Uno recuerda esa época, digamos, no sé si oscura, pero la atmósfera de la novela es así, angustiante, es más... derrotista. Claro, derrotista, escéptica, y por momentos con rasgos de locura también incluso, ¿no? Claro, los rasgos de locura. Es que de verdad, es que yo creo que, bueno, en el Perú se han escrito muchas novelas de los 90 y de los 80 referente a lo que pasó con nuestra sociedad, ¿no? Llámese terrorismo, nuestros quiebres económicos, culturales y todo lo demás. Si tú recuerdas tú debes recordar también cómo era Lima, o sea, del Lima del 99 al 2003 cambió radicalmente, ¿no? Nosotros vivíamos en una época en que no había nada, absolutamente nada en Lima para hacer. En una ciudad casi con problemas económicos, se iba la luz a cada rato. Claro. Y yo he leído... El día terminaba antes porque había toque de queda. El día terminaba antes. Mis primos, que son mayores que yo, me cuentan que cuando ellos iban a fiestas, se quedaban en la casa porque no había... Bueno, eso creo que nosotros yo no viví eso, porque yo era niño cuando pasaban esas cosas. Y bueno, y fui descubriendo, y dije, hay un montón de novelas, pero quisiera contarlo y no contarlo a la vez y contarlo de una manera completamente distinta de lo que se haya hecho. Tampoco, y en eso también tenía mucho miedo porque también, pucha, de repente estoy retratando Lima, pero nadie me va a entender y van a creer que es otro lado y nadie va a entender que es Lima. Y al parecer creo que hay varias claves que te dicen que es Lima, pero las he puesto ahí pues subconscientemente y parece que también ha funcionado eso, ¿no? Que todo el mundo ha reconocido Lima sin ser ella, ¿no? Sin ser la ciudad, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, la música ayuda para la referencia de la época también, ¿no? Se menciona mucho Nirvana y otro grupo que se llama Jalvia Panís. Sí, que confieso que no lo ubicaba, no lo tenía mapeado. Nadie. Yo te juro que cuando comencé a escribir, yo dije, necesito, o sea, tenía toda esta idea de esta banda mítica y dije, pucha, pero ¿qué pongo? ¿A quién pongo? O sea, todos ya los conocemos. O sea, quería buscar, cómo se dice, el eslabón perdido. Y me acordé que hace años un amigo me dijo, pues que existía esta banda, que era la primera que se supone que hizo grunge. O sea, que se supone que tenía toda esta esencia del grunge, pero todavía no era porque no existía la palabra y no existía el concepto. Y ese grupo se llamaba Jalvia Panís. Poca gente lo escuchó. El único que me dio referencia de ese grupo ha sido Sergio Galarza, creo. ¿Ya? Es un melómano. Es un melómano y me dijo que él sí conocía, había ido a conciertos del vocalista Yarit Farid. Había ido a conciertos. Yo los conocí. La música es bastante... O sea, un grunge, pero bastante primitivo.
rasgos de guitarra, batería, gritos, melodiosos en algunas partes, canciones de 2 minutos, de 3 minutos, rapidísimas.